Bueno, mientras nos vamos acomodando, un poco el título de la charla es un poco de griego, ¿sí? Parecería el título de un ¿cómo se llama? De un acto de Lelutier, ¿no? Un poco de griego. Para los que me conocen, a ver, tengo que prenderlo, ahí está. Ahí va. Para que los que no me conocen un poco mejor, hace un par de años que empecé a relacionarme un poquito más con el griego. No está Gaby acá para ver qué cara pone, pero está Guidito acá, a ver qué cara pone. Digo para los que me conocen un poco mejor porque probablemente tenga que ver con esto, ¿no? A ver, ¿lo conoce quién es, Dani? Sí, sabés quién es ese, ¿no? Stefanos Tsitsipas, siempre me cuesta decir apellido. El mayor tenista griego de la historia, ¿no? Posiblemente futuro número 1 del tenis mundial. Pero no tiene que ver con esto, no tiene que ver con el tenis. Tiene que ver con que el griego, ¿sí?, ha sido el idioma con el cual se han escrito el Nuevo Testamento, ¿sí? Si nos ponemos a pensar, en ese momento estaba el Imperio Romano con todo su poderío militar y sus conquistas, pero culturalmente, la cultura que se imponía en esa época era la cultura griega, y de hecho el griego vendría a ser como una especie del idioma, como el inglés, ¿no? El idioma universal de los negocios, etc. Y era el idioma que se hablaba en lo que se conocía en ese momento como la civilización moderna. Esta pregunta la he hecho antes, ¿sí? Nosotros quizás acá no tenemos ningún erudito en lo que es el idioma griego, ¿sí? Ningún estudioso en profundidad de esto, pero tiene que ver un poco con el enfoque de la teología, ¿no? Tampoco tenemos ningún acá erudito en teología. Y esto me lleva a mí siempre a esta pregunta, ¿no? ¿Qué es más importante, si la teoría o la práctica? Siendo quizás, ¿no?, la teología ese marco teórico para el desarrollo de nuestra fe. No sé si se acuerdan las películas de Jason Bourne, que era un espía que se despertaba sin saber bien lo que era y de repente él tenía un montón de habilidades ocultas. A mí siempre me llamaba la atención que cuando él tenía que escaparse a algún lugar, iba y buscaba el plano de evacuación del edificio y hacía tic, 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 y ya sabía por dónde salir, ¿no? Y siempre admiré la gente que viendo un plano, por ejemplo, o que cuando les llega algún aparato que tienen que reparar, lo primero que hacen es mirar el plano y ahí saben bien cómo con esa teoría, con ese marco teórico, ir a la práctica. Me acuerdo también Juanpi cuando hizo la colimba, ¿sí?, que empezó a tomar unas clases de jazz, es así, y que él tocaba el redoblante, se había metido a tocar el redoblante porque pensaba que así le iba a pasar mejor en la colimba, y al final, por estar en la banda de música, lo tuvieron bastante más tiempo que el que debería haber estado. Pero me acuerdo que él me contó de cómo grabaron la canción esta de Manuel Witt, Puedo morir de amor, ¿no?, que tenía como una banda de jazz impresionante, y para grabarla llamaron a músicos de diferentes partes del mundo. Y dice que los tipos llegaron, le dieron la partitura, se sentaron, tocaron una vez y agarraron el bolsito con el dinero y se fueron. O sea, así, pusieron una partitura, tocaron perfecto y se fueron. O sea, miren lo que es la teoría, ¿no? Una persona que le pone una partitura y la puede leer perfecto sin ningún error y grabar perfectamente esa canción. Entonces digo, la teoría es muy importante, ¿sí?, para desarrollar después la práctica. Lo que nos permite la teoría es alcanzar un potencial más alto. Me acuerdo también con Gaby, el primer viaje que hicimos al exterior de casados, todavía sin las chicas, medio suicidas con algunas cosas, y que salimos, nos decían, cuando llegás tenés que alquilar el auto y alquilar el GPS. Y el GPS salía re caro. Entonces digo, no, nosotros no vamos a alquilar el GPS. Y empezamos con unos planitos que te daban ahí en la agencia de turismo a tratar de encontrar las calles. Me acuerdo una vez yendo para lo de Orville, nos perdimos y entramos en un barrio medio heavy metal. Como acá estaban con el carrito de supermercado juntando cartones, ¿no? Pero nos arreglamos y finalmente llegamos, ¿sí? Entonces, de vuelta, el marco teórico, ¿sí?, o la enseñanza quizás nos permita llegar más rápido y sin tantos contratiempos al mismo lugar. Sería como el mapa, ¿sí? Pero tengamos cuidado de no ser solo intelectuales que solamente saben la teoría pero no saben cómo aplicarla, ¿no?
decía Jesús, a mí me llama mucho la atención la parábola de la casa en la roca, ¿no? Que él dice que el buen fundamento, o sea, tener un buen fundamento, edificar sobre la roca, no es edificar sobre sus enseñanzas. Eso no es lo que él dice. Él dice que el buen fundamento es el que, escuchando lo que él dice, lo aplica. Y que el mal fundamento es el que escuchando, o sea, los dos tuvieron la teoría, pero uno la aplicó, que es el de la casa en la roca, y otro no la aplicó, que es el de la casa en la arena. Es decir, que con la teoría no basta. ¿Por qué digo todo esto y por qué hablé del griego al principio, no? Porque hay dos palabras griegas que son muy importantes y que tienen que ver un poco con la enseñanza que hemos recibido en algún momento y que sería bueno refrescar. La palabra, la Biblia, ¿sí?, nos llega de dos maneras diferentes, o si quisiéramos agarrar la Biblia y empezar a separar diferentes pasajes, podemos ver claramente que hay dos grandes grupos. Por un lado está la proclama de la verdad. Me estoy poniendo viejo porque me cuesta leer la letra. Pero está bien, está bien, Juancito, no pasa nada. Llegamos bien, estoy practicando para el examen de cuando tenga que renovar el registro. La proclama de la verdad, ¿sí? Proclama de la verdad. Y por otro lado, como doctrina o enseñanza. O sea, proclama y verdad, doctrina y enseñanza son dos grupos principales en los que podemos dividir la palabra de Dios. La proclama, dice, revela a Cristo y apela a nuestra fe. Y la doctrina, que consiste principalmente en mandamientos, revela la voluntad de Dios y apela a la obediencia. Vamos a ir de a poquito metiéndonos más. Dice, ambas son indispensables para nuestra edificación y constituyen un cuerpo concreto de verdades y mandamientos que debemos, en primer lugar, conocer, que sería la teoría, vivir, que sería poder nosotros practicarlo, y enseñar, que sería poder enseñar a otros a que también puedan hacerlo. La primera palabra griega, ¿sí? ¿Alguno no sé si escuchó alguna vez acá la palabra querigma? ¿Sí? ¿Alguno escuchó? Levante la mano, así veo. A ver, sí, muy bien. Generalmente estamos hablando promedio de edad, Gigi no, es más chica, pero si no, promedio de edad me parece, ¿no? Un poco para arriba, gente con mucha experiencia, vamos a decirlo así. Esta es la primera palabra griega, ¿sí? La segunda es didaqué, que significa doctrina, ¿sí? Proclama, querigma, doctrina, didaqué. ¿Por qué motivo vale la pena utilizar palabras del griego en lugar de utilizar nuestras muy hermosas palabras del español? Porque, como decía, la Biblia se escribió en griego y muchas veces estas palabras tienen una riqueza en el lenguaje griego que el lenguaje español en su traducción no puede completamente abarcar. Hablemos de querigma, que dijimos que era proclama, ¿sí? Normalmente en muchos pasajes de la Biblia se traduce como predicación. No solo contempla la acción de predicar como verbo, dice, sino que también el contenido del mensaje, el anuncio. Acá vamos a ver un ejemplo, ¿sí? En 1 Corintios 1:21, Pablo dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Sí? Acá podríamos tomar que predicación podría ser por la locura de la predicación, de que alguien predicó, pero creo que está más hablando de predicación como, ¿no?, sustantivo, es decir, del mensaje. ¿Está bien? Su significado incluye los siguientes elementos. Dice, proclama por un lado el hecho de Cristo, ¿sí? La expresión se refiere, dice, a la totalidad de lo que implicó el acontecimiento de la venida de Cristo, su persona, su obra y sus palabras, su muerte, su resurrección, su exaltación, la venida del Espíritu Santo y la creación del pueblo de Dios, es decir, de su iglesia. No solo incluye el hecho histórico, sino el hecho y contenido espiritual revelado a los apóstoles, ¿sí? Acá dice en 1 Corintios 15, 1 y 4, ahora hermanos quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué, de modo que de otro modo habrán creído en vano, ¿sí?
Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Es muy difícil que hoy alguien niegue al Cristo histórico, ¿sí? O sea, es muy difícil porque está reflejado y retratado. Si uno tiene la suerte de viajar en algún momento ¿cómo se llama? A Israel, a mí me gustaría en algún momento, pero es bastante salado, debe ser impresionante poder ver los lugares donde Jesús estuvo y caminó, que están perfectamente conservados. Ese Cristo histórico no se puede negar, pero una cosa muy diferente es creer que haya existido y otra es creer en todo lo que Cristo hizo y es por nosotros. ¿Sí? En segundo lugar, es la proclamación, querigma con autoridad y unción del Cristo presente y activo. Dice, el querigma es una irrupción del Espíritu, es un fenómeno de operación sobrenatural. El proclamador no tiene que ser un repetidor mecánico del mensaje, sino un hombre que arda por el Espíritu y hable por el testimonio del Espíritu Santo en su interior. Me acuerdo cuando Lean ¿está hoy? No, parece que no. Cuando Lean se convirtió, vieron que es un poco tímido, ¿no? Y le cuesta expresarse. Bueno, se convirtió como que estaba acelerado. Si está ahora 220, estaba 380, ¿no? Y me acuerdo que él me decía, su cambio había sido muy, muy tremendo, ¿no? Entonces, él iba y hablaba con todos los amigos. Tenía amigos por todos lados, ¿no? Como es ahora. Y recuerdo que él me decía que cuando él, me acuerdo especialmente con un amigo del Claudio, que él iba y hablaba y quería como convencerlo y transmitirle, y decía, che, me fue re mal, porque fui y me terminé peleando, ¿no? Salió todo al revés de como quería que salga. Dice, pero es que me doy cuenta yo que cuando yo oro antes y después voy y quiero hablar, es como que cambia completamente la ecuación. ¿Por qué? Porque él estaba dejando en ese caso que realmente el Espíritu Santo sea el que fluya. Entonces, no tiene que ver con saber argumentar bien, no tiene que ver con hablar mucho, tiene que ver con que realmente sea el Espíritu Santo el que esté potenciando, ¿sí?, ese deseo de expresar y de proclamar la verdad de Cristo. 1 Corintios 1:24 dice, no les hablé ni les prediqué con palabras sabias o elocuentes, que Pablo las tenía, ¿sí?, una persona muy preparada y con mucha capacidad, pero dice, sino con demostración del poder del Espíritu, ¿no? O sea, este mensaje tiene que ser transmitido de esa manera. Si no es transmitido de esa manera, estamos pifiando. El querigma apela principalmente a la fe, ¿sí? Es la proclamación de la verdad viva y poderosa. Esa verdad, dice, es Cristo. Cuando alguien oye la verdad con fe, en realidad está recibiendo a Cristo por el oír con fe. O sea, lo que deberíamos hacer nosotros cuando proclamamos la verdad es que la persona pueda ver a Jesús. Me acuerdo una anécdota de uno de mis autores favoritos que dice que le prestó la Biblia a un amigo que no era cristiano, ni había tenido mucho contacto con la religión, y dice, che, qué bueno esto, cómo está Cristo por todos lados, y pensaba que le estaba hablando del Nuevo Testamento. Y dice, no, el Antiguo Testamento, y es como que él leía ahí y lo veía a Jesús por todos lados. Evidentemente su deseo, el Espíritu Santo estaba haciendo que Cristo saltara y saliera en cada cosa que él leía con respecto no solo al Nuevo Testamento, sino principalmente al Antiguo Testamento, ¿no? En Gálatas dice que solo quiero que me respondan esto: ¿recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con la que aceptaron el mensaje? ¿Sí? Realmente es la fe la que pone en acción al querigma, ¿sí? Me acuerdo el tío Eduardo Dugo, que él decía que él le gustaba a la gente, siendo ingeniero, ¿no? La gente racional, ¿no? Entonces que le gustaba sentarse y explicarle del Evangelio y cómo Jesús y Pero dice, al final toda esa gente, todo bien, pero no cree. Y no, la verdad que tenés razón, qué bueno esto, pero al final no cree, dice. Y después viene otro que es un desastre, la vida pata para arriba, que a veces parece que entiende, a veces que no. A mí me hace acordar a los discípulos, ¿no? Que Jesús es como que se sacaba los pelos, ¿no? Pobre, que había cosas que veían y después a los 2 minutos estaban no creyendo. Dice, y yo veo que esa gente cree. Así, simple, y su vida se transforma y avanzan, y los otros que eran tan
racionales, intelectuales y coherentes no llegan, ¿sí? Porque faltó la fe. Porque a veces nuestro intelecto se interpone en simplemente creerle a Dios, ¿no? 1 Corintios 18 dice, agradó a Dios salvar a los que creen por la locura del querigma, justamente, ¿sí? La locura. No es lo racional lo que lo convenció, sino que es esta locura lo que hizo que crean. El querigma dice que es equivalente al evangelio, a las buenas noticias. Por lo tanto, debe ser proclamado como noticia. No se discute, no es polémica, no se negocia, no se modifica, dice. El contenido es siempre el mismo, pero el estilo de su presentación o el ángulo desde donde es enfocado puede variar. ¿No se acuerdan? Hace varios años que llegó ya no sé hace cuánto, creo como 10 años, la película del Código Da Vinci, ¿sí? Y había todo un escándalo porque decían, no, que esto va a tirar abajo las bases del cristianismo, porque no plantearon una serie de locuras con respecto a Jesús y estaban todos muy entusiasmados. De hecho, el autor Dan Brown justo nos cayó en casa un libro de Dan Brown para niños, que no sé de dónde salió, ¿no? Se ve que escribía cuentos para niños, pero evidentemente estaba esta película y el libro, ¿no? Con la intención de hacer caer a la fe cristiana. Y la verdad que nada de eso pasó, ¿sí? Los cristianos y gente con base firme dijeron, esto es una truchada, o sea, ¿qué me vas a estar planteando esta locura, no? Porque ya sabían cuál era esa verdad y esa verdad la proclamamos sin demasiada historia, o creer o no creer. Y me gusta mucho el pasaje este de Lucas, ¿no? Cuando Jesús va a Nazaret, que dice, fue a Nazaret donde se había criado y un sábado entró en la sinagoga y como era su costumbre, se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo encontró el lugar donde está escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Y todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente. Y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. ¿Sí? Así de simple la hizo. Estas son las noticias y acá está del que hablan en las noticias. ¿Sí? Lo proclamó sin demasiada polémica, que se armó así después, ni discusión, pero él lo proclamó como lo que era, la verdad. Hasta acá llegamos entonces con lo que es la parte de proclama, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo Jesucristo es Señor, estoy proclamando, ¿sí? ¿Qué puede hacer? O creer o no creer. Si yo digo Jesús resucitó, de vuelta, estamos hablando de proclama. O crees o no crees, no hay mucha más historia con esto. En cuanto a la doctrina o enseñanza, es diferente, ¿sí? De vuelta, diría que es la palabra que es equivalente a doctrina y significa enseñanza o instrucción. Su contenido consiste en mandamientos que revelan la voluntad de Dios. En Mateo 7:28 dice, cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, ¿sí? De su doctrina. Y me gusta esto, ¿no? Porque muchas veces las multitudes se asombraban de los milagros, que todos nosotros nos hubiésemos asombrados, pero dicen acá que se asombraban de su enseñanza. Veían algo en lo que Jesús enseñaba que era diferente a lo que venían escuchando de los religiosos. Es el elemento básico para la formación y el elemento básico para la formación y crecimiento de un discípulo es la palabra de Dios, es el didaqué. Su tono en general es imperativo. Imperativo es una palabra que no nos gusta mucho, ¿sí? A nadie le gusta que te digan qué es lo que tenés que hacer, ¿sí? Pero es importante de dos enfoques. Primero que el que te lo dice es Jesús, ¿sí? Jesús es nuestro Señor y Maestro. Entonces, mínimamente lo que le debemos hacer es obediencia. En otros lugares Jesús dice que nosotros somos sus amigos, ¿sí? Y ahí es donde nosotros quizás entramos un poco en conflicto. Espera, vos me planteás una relación de amistad
pero me está diciendo que tengo que hacer lo que vos decís. O sea, yo no sé si tiene muchos amigos que sean así. Hace poquito estuvimos con Gaby en la Patagonia, que hacía creo que 20 años que yo no iba a la Patagonia. Y está hermoso, recomiendo que puedan hacerse una escapada, tenemos un país precioso. Y me acuerdo que había un muchacho de allá de Bariloche, cuyo mejor amigo era uno de los mejores escaladores de Bariloche. Y él decía, yo soy recontra amigo de él, nos queremos mucho y todo. Ahora me dice, cuando voy a escalar con él, si él me dice, pon el piecito en esta piedrita, yo hago exactamente lo que me dice. Me dice, agárrate de acá y no se me va a ocurrir discutirle nada. Porque somos amigos, pero me está mandoneando, no. Es mi amigo que sabe 1000 veces mejor que yo cómo escalar y que me lo está diciendo por mi bien, ¿sí? Entonces tenemos que entender que cuando Dios nos dice las cosas, además de decírnoslas porque es nuestro Dios, nuestro Señor, está diciendo porque nos quiere y porque sabe realmente qué es lo mejor para nosotros. Como decía al principio, el que oye la palabra de Dios y no la hace, está edificando sobre arena. O sea, no es suficiente la teoría, no es suficiente venir a una iglesia, no es suficiente leer la Biblia, no es suficiente hacerte todos los cursos que quieras, si no lo pones en práctica, no sirve para nada. Es un cuerpo completo y definido de enseñanzas, ¿sí? Por un lado, no es interminable. En Mateo dice, cuando Jesús se va y encarga la gran comisión a sus discípulos, que enseñen dándoles a estas personas que ellos les predican el Evangelio a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes por siempre hasta el fin del mundo. Jesús le dijo, esto es lo que ustedes tienen que enseñar, ¿sí? Nosotros, espero que no se escandalice nadie, pero podemos decir que somos católicos, ya que católico significa que es una iglesia universal y ortodoxa, y podemos decir también que somos apostólicos. Porque en realidad cuando decimos que somos apostólicos, esto quiere decir que no solamente creemos que las enseñanzas que debemos seguir están en los 4 evangelios que reflejan las enseñanzas de Jesús, sino que también en el resto del Nuevo Testamento que reflejan la ampliación de esas enseñanzas por medio de los apóstoles. Así que somos católicos y apostólicos, no romanos, ¿sí? Pero esas 2 palabras no nos podrían caber tranquilamente. Dice, los mandamientos son simples y claros, lo que no quiere decir que sean fáciles, ¿sí? Una cosa es decir, andá, mira, tenés que agarrar y tirarte de acá, saltar 20 metros clavado en el agua, y otra cosa es animarte a hacerlo, ¿no? Pero bueno, son simples y claros. Hijos obedezcan a sus padres, bendigan a los que maldicen, ¿sí? Jesús fue muy simple y práctico a la hora de darnos sus enseñanzas. Ordena la relación con Dios y con los hombres. Todos los mandamientos se pueden resumir, como dijo bien Jesús, en amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestras fuerzas, y amar también a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Yo siempre cito este capítulo de Los Simpson. Me acuerdo cuando yo, no me acuerdo en qué conversación estábamos, que en un momento Gaby me dice, pero a vos, Diego, dice, ¿te dejaban ver Los Simpson cuando eras chico? Porque ella no le dejaban los papás ver Los Simpson. Y yo le dije, cuando Los Simpsons salieron yo ya no era chico, yo ya era grande. Ahí me mandaron al frente con la edad, ¿no? Pero bueno, había un capítulo de Los Simpsons que era muy interesante, que venía como una especie de gurú de la autoayuda, ¿no? A Springfield. Y empezaba él a dar su charla de autoayuda, qué sé yo, y de repente le decían a Bart, no sé, Bart, sentate. No, yo hago lo que quiero. Y este hombre se queda asombrado y dicen, ven, ese es el perfecto ser humano. El perfecto ser humano totalmente desprendido y a quienes los demás no le ponen limitaciones. Tenemos que ser todos como el niño, ¿no? Y entonces empieza todo el pueblo, ser como el niño, ser como el niño. Y empiezan todos a ser como el niño, ¿no? Esto es el alcalde de la ciudad que dice, sí, yo me escondía cuando andaba con prostitutas, ahora yo no me voy a esconder más. Y había otro que decía otra cosa, ¿no? Y entonces hacen como un festival. Ellos los yanquis hacen por todas las cosas lo que llaman el parade, que es el desfile de ser como el niño. Y de repente arman como unas gradas para que la gente vea y se sube la gente y ¡plum! Se desploma la grada y casi lo agarra uno. ¿Pero qué pasó acá? Dicen. Acá en vez de poner 3 clavos, como dice la norma, pusieron un clavo. Y aparece el carpintero y dice, sí, porque yo hago lo que quiero, como el niño. Ah, sí, vos hacés lo que quiero, yo hago lo que quiero. ¡Bum! Y se arma ahí una bataola. Y con mucho humor, ¿no? y sarcasmo, lo que termina explicando acá
es que si cada uno hace lo que quiere, es un descontrol. No sirve para nada. Si cada uno, que es lo que nos está llevando hoy por hoy esta sociedad, que cada uno sálvese quien pueda, me salvo yo y los demás no me importan nada, ¿sí? El Evangelio ordena no solo nuestra relación con Dios, que generalmente las personas con Dios no tienen tanto problema, ¿sí? Las personas tenemos problema con otras personas, ¿no? Y es ahí donde la cosa se pone difícil. Toda esta doctrina ordena nuestra relación con los demás, o debería ordenar nuestra relación con los demás. Es cristocéntrica, ¿sí? Esto surge de dos cosas. En principio, lo que dije recién, que esta enseñanza es las enseñanzas de Jesús y las enseñanzas de los apóstoles. Hay un montón de libros excelentes, cristianos, geniales, yo tengo varios que me gustan mucho, pero no es la palabra de Dios, ¿sí? Tenemos que mirarlos con detenimiento y aprovecharlos si se alinean con lo que dice la palabra de Dios, y que Jesús y los apóstoles son el ejemplo de su aplicación concreta, ¿sí? Yo no digo que en absolutamente todas las situaciones sea así, pero sea así en el sentido que tengamos todos los ejemplos que quisiéramos tener con determinadas situaciones, pero lo que sí quiero decir es que cuando pensemos qué haría Jesús en mi lugar, estamos justamente viendo esto, cómo aplicaríamos esta doctrina. En Juan 2.6 dice que el que dice que está en él, debe andar como él anduvo, ¿sí? No puedo decir que soy cristiano si después hago lo que quiero. El objetivo de toda esta doctrina es hacernos justamente semejantes a Jesús. Dice, fue en Antioquía donde por primera vez se les dio a los discípulos el nombre de cristianos, y dicen que la palabra cristiano significaba en griego, volvemos al griego, pequeños cristos, y es más, decían que en un principio se la decían despectivamente, ¿no? Ah, mira esos pequeños cristos. Pero evidentemente lo que veían en ellos era, mirá, se comportan como Jesús, ¿sí? Están haciendo las cosas como Jesús, están hablando como Jesús. Y ese debe ser el objetivo de esta enseñanza en todos nosotros. Es, por otro lado, inmutable y universal, ¿sí? Su contenido no puede ser modificado. Ayer justo hablábamos con unos amigos que vinieron a casa a cenar, de algo que yo escuché hace poquito de César Vidal, que decía de que acá en Argentina, que yo no sabía que habíamos sido tristemente los célebres por eso, se editó la primera Biblia feminista en español, ¿sí? Donde se trataba de sacar de todos los lugares que se podía la palabra padre, ¿sí? Que en el Padre Nuestro, no me acuerdo cómo lo habían resuelto, porque sonaba ya demasiado ridículo sacar el Padre Nuestro, digamos, el Padre del Padre Nuestro en la traducción, pero que de todos los otros lugares sacaron la palabra Padre porque eso fortalecía el patriarcado, ¿sí? Acá, Argentina. Entonces digo, uno dice, bueno, sí, la Biblia es inmutable, ¿quién puede llegar a pensar en cambiar o modificar? ¿Cómo? Sí. Dice, cielo y tierra pasan, pero mis palabras no pasarán. Y dice, universal porque sus mandamientos revelan la voluntad de Dios para todos los hombres de todas las generaciones. Me acuerdo en El hombre eterno, Chesterton hablaba del hombre primitivo, ¿sí? Y él decía, ¿cómo nos pintan a nosotros el hombre primitivo? Era el tipo que andaba con la piel, ¿no? El traje de piel, vivía en la caverna con el garrote y agarrando a la mujer de los pelos, ¿no? Ese era más o menos el tipo bruto que no, como casi, digamos, un neandertal, por así decirlo. Y él decía, ¿cuál es la mayor evidencia que tenemos de la existencia del hombre primitivo? ¿Cuál es? A ver si a alguno se le ocurre. ¿Cómo? Las pinturas rupestres. ¿Sí? Hace poquito tuvimos la oportunidad, no pudimos ir porque el clima no nos ayudó, ahí cerca de Bariloche, que había un lugar donde había pinturas rupestres. Entonces decís, ese tipo que nos pintan como un bruto, ¿sí? Cavernícola que andaba con el garrote pegándole a todo, lo que hacía en su tiempo libre se ponía a hacer arte. ¿Sí? ¿Le parece que puede ser un tipo tan bruto? ¿Qué quiero decir con esto? Que el ser humano siempre fue un ser humano, ¿sí? Con todas sus características, con esa imagen de Dios que nos dice la Biblia que tenemos, interesado en el arte, que amaba,
tierno. Sí, obviamente que capaz era un momento más complicado, que en vez de ir a comprar leche al supermercado tenía que ir a cazar un animal, ¿no? Pero digo, el ser humano realmente siempre va a seguir siendo ser humano, y la palabra de Dios, por más que pase el tiempo, cambie las generaciones y aumente la tecnología, lo que quieran, tiene esa necesidad de esa palabra de Dios que no cambia. Por tanto, dice, bueno, acá de vuelta en la Gran Comisión, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, ¿sí? Jesús fue muy claro de que este mensaje no era un mensaje para andar cambiando de acuerdo a donde ellos iban, sino que era un mensaje para todas las naciones. Y lo importante es conocerla, obedecerla y encarnarla, dice. Pero gracias a Dios que, aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. Es necesario recordarla y ser renovado en ella mediante la repetición. Dice acá Pedro, decía, por eso siempre les recordaré estas cosas, por más que las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. Además, dice, considero que tengo la obligación de refrescarle la memoria mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo, porque sé que dentro de poco tendré que abandonarlo. Me está costando, ¿eh? Que abandonarlo según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. También me esforzaré con empeño para que aún después de mi partida ustedes puedan recordar estas cosas en todo tiempo, ¿sí? Era pesado Pedro, ¿eh? Se la pasaba repitiendo siempre lo mismo. De vuelta, acá esto es material nuevo, como dicen, el público se renueva, pero ahí me imagino, Carlos, los que levantaron la mano, Roque, esto lo has enseñado y recordado muchísimas veces, ¿sí? Y no está de más, porque esa palabra, si nosotros realmente la incorporamos, termina convirtiéndose en algo que se va renovando y cada día lo vamos viendo probablemente de un ángulo diferente. Dice, es la base para toda amonestación, reprensión y disciplina en la iglesia. Acá en Timoteo dice, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar, ¿sí? Timoteo era un joven valor, a veces eso hacía de que él, ¿no?, estuviese medio timidón y tenía que hacerse cargo de un montón de situaciones en la iglesia, y Pablo le dice acá de que utilice la palabra para poder afianzarse. Entonces, resumiendo, ¿sí?, tenemos por un lado el querigma, que es la proclama, cuyo contenido es la verdad y que revela el hecho de Cristo y que simplemente apela a la fe, ¿sí? No tenemos que intentar razonarlo, ¿sí?, porque es o crees o no crees, es simplemente eso. Y por otro lado, la doctrina, que son las enseñanzas y mandamientos que revelan la voluntad de Dios y apelan simplemente a nuestra obediencia, ¿sí? Si te dice, ama a tu prójimo a ti mismo, lo creo. Bueno, andá como le dijo, ve tú y haz lo mismo, ¿no? Son cosas que requieren acción, más que andar creyendo. Bueno, acá había puesto algunos ejemplos. Ahora, ¿cuál es la relación entre una y otra? Siempre van juntas. A mí me hace acordar un poquito a lo que es el enamoramiento, ¿no? Que es una gran discusión, ¿no? El enamoramiento y el amor. Muchas veces esta sociedad que le da mucho valor a las sensaciones, sentimientos y las cosas a corto plazo, es como que el enamoramiento es la panacea de todo. Y así es que cuando alguien dejó de estar enamorado, dice, listo, ya está, boom, vía, se acabó el amor y a otra cosa, ¿no? Y digamos, se quedó la familia a mitad de camino. Pero para mí el enamoramiento es fundamental, porque es la chispa que lleva, por ejemplo, a mí, una persona que venía esquivándole, digamos, las balas por varios años, que te lleva a decir, yo quiero largar todo, como yo decía, quiero colgar los botines y quiero formar una familia con la morocha, ¿no?, en este caso. Entonces, es la chispa que enciende ese proyecto, ¿sí? Ahora, si te quedás solamente con la chispa y no le das paso al verdadero amor que se construye con los años, con conocer a la otra persona como es, y a pesar de conocerla como es, amarla y aceptarla, esto no va a ningún lado. Y a mí me da la sensación que es un poco parecido acá, ¿no?
Acá habla de la verdad que creemos y los mandamientos que obedecemos. Uno tiene que empezar con la fe, ¿sí? Si uno no cree, yo siempre digo, el cristianismo sin Dios es la cosa más aburrida del mundo. Es una lista así de larga de no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Pará, déjame vivir la vida, ¿no? Recién cuando uno entiende y cree en Dios, es que se termina convirtiendo en algo espectacular, ¿sí? Lo mismo digo lamentablemente del judaísmo, ¿no? O no sé cuál es el término correcto. Yo digo, el judaísmo sin Dios es legalismo, es lo que pasa en Oriente Medio, que se matan, ¿no? Se matan literalmente. O inclusive podríamos hablar de lo mismo con respecto a los musulmanes, ¿sí? O sea, cuando sacás a Dios del medio se convierte en algo muy, muy duro y difícil. Juan dice que sus mandamientos no son gravosos, ¿no? Y sin embargo, ¿cómo cuesta? ¿Sí? No sé si todos podemos decir todo el tiempo que sus mandamientos no son gravosos, ¿no? A veces resulta difícil el camino que tenemos que elegir. Por eso el elemento clave es la fe. La doctrina, dice, brota del querigma y canaliza la fe en la obediencia. Me acuerdo que de chicos íbamos mucho a los campamentos del APEN, y la teología evangélica en general y protestante habla de que la salvación no se pierde, ¿sí? Entonces nos pasaba a nosotros de encontrarnos con chicos que decían, no, iban al campamento, hacían oración de fe y después se mandaban cualquiera mal. Y decías, pero ¿por qué estás haciendo esto? No, pues yo ya hice la oración de fe, yo ya soy salvo, me voy al cielo, ahora dale que va. Digo, no entendiste nada. Le digo, esta discusión de si la salvación se pierde o no se pierde, no sé, pero me parece que no terminaste de entender lo que significaba seguir a Jesús, ¿sí? La fe sola, si no hay después de esa fe el deseo de seguir a Dios, obedecerlo, no tiene sentido, no sirve para nada, y yo la verdad que no me la jugaría a ver si al final tocas el timbre y te dicen, no, este va para abajo, ¿no? La verdad eterna siempre deriva en mandamientos específicos y claros. Es necesario proclamar la verdad, pero para que edifique tiene que haber ajustes y disciplina. Me acuerdo también cuando me dedicaba a vender libros de matemática, que eran unos libros que había que hacer, Carlos creo que tiene alguno por ahí, tenían 200.000 ejercicios, ¿sí? Y la matemática, no sé si hay algún profe de matemática, pero había cambiado el enfoque y era como más integrativa, ¿sí? Y esto era como vieja escuela mal, o sea, ejercicio, hasta que te taladraba la cabeza, ¿no? Y me acuerdo que el dueño de la editorial, que era el autor de los libros, Juan Pablo, decía siempre a los chicos, miren, ustedes lo ven a Carlitos Tevez, que el domingo la rompe, hace gol, taquito, no sé, lo que sea, pero ese pibe estuvo los 7 días de la semana entrenando para poder después hacer eso en el partido, ¿no? Entonces, siempre esto tiene que derivar en una parte que va a ser disciplina, ¿sí? Eso sin disciplina no podemos llegar a ningún lado y es parte, digamos, de esta interacción entre doctrina y proclama. ¿Qué es finalmente un verdadero discípulo? Es que esto no sé por qué me acordaba de Graciela Zurita repitiendo esta frase, pero dice, discípulo es aquel que cree todo lo que Cristo dice y que hace todo lo que Cristo manda. Sí, así de simple es la definición. Si no crees, no está la chispa, no puedes ni empezar, ¿sí? Te vas a aburrir, te vas a frustrar a mitad de camino, sin fe esto no camina, pero si realmente crees en Dios, esto tiene que derivar en seguir y obedecer sus mandamientos, ¿sí? Hay que creer el querigma, la verdad, y obedecer la didaqué, que es la doctrina, ¿sí? Entonces, espero que se queden con estas dos palabritas, espero que cuando lean la Biblia puedan entender, ¿sí? Y ver de qué estamos hablando, ¿sí? Qué es lo que Dios les está pidiendo, si es simplemente fe o si son mandamientos. Y que, como decía de vuelta la parábola, que podamos ponerlo en obra, ¿sí? Que le pidamos al Espíritu Santo que podamos ponerlo esto en obra cada día de nuestra vida.